Me llamo Penélope, tengo 47 años y vivo en Bilbao, en un apartamento luminoso con una terraza donde, desde abril hasta octubre, crece albahaca y otra cosa más, que debió haber sido menta, pero que huele algo extraño. Me encanta esa terraza. Es el único lugar en donde el aire parece pasar a través de mí en lugar de simplemente rodearme. Mi marido, Antonio, es 14 años mayor. Llevamos juntos 22 años. Esto suena serio, hasta que recuerdas que durante los últimos 5 no nos hemos reído juntos de nada realmente gracioso. Su sonrisa ya es más hábito que reacción. Él se despierta antes que yo, enciende la cafetera, ve las noticias de la mañana con auriculares y cuando entro en la cocina dice: hay café. Tu taza está a la izquierda. En ese, tu taza está a la izquierda. Hay más cuidado que en todo lo que hemos tenido últimamente. Pero ya no me alegra. Aquel lunes, él estaba de nuevo frente a la computadora portátil, haciendo clic con el ratón cuando me lanzó: he decidido cambiar la instalación eléctrica de la cocina. Todo está viejo ahí, peligroso. Le he pedido al chico del taller, que está junto a la farmacia. Dice que viene el miércoles. Saqué del horno una fuente con verduras y la puse sobre el salvamanteles. Pero la instalación funciona bien. Funciona, sí, pero hay que dejarla bien hecha. El chico es joven, normal, rápido. Ni siquiera me preguntaste si yo lo necesitaba. Él no respondió. Simplemente hizo clic con el ratón unas cuantas veces más, algo irritado porque la página no cargaba. El miércoles, a las 9 en punto, el timbre sonó breve, 2 veces. Abrí sin alcanzar a sentir nada, excepto sorpresa. El chico era muy joven, delgado, alto, cabello oscuro, una vieja chaqueta gris. Llevaba una caja de herramientas y algo parecido a un manojo de cables. Olía a metal y a frío. Buenos días. Soy Gael. Me dijeron que la instalación eléctrica de la cocina necesita arreglo. Sí, adelante. ¿Vienes del taller junto a la farmacia? Ajá. Su esposo pasó por allá. Dijo que mirara todo. ¿Le va bien ahora? Ya da lo mismo. Se quitó la chaqueta, la dobló cuidadosamente y la dejó cerca de la puerta. Llevaba un suéter negro de lana fina, con las mangas algo cortas. Alcancé a notar en la muñeca de su mano izquierda un dibujo fino hecho con bolígrafo. No un tatuaje, solo algo que probablemente habría garabateado mientras se aburría. Encendió la luz, miró los enchufes, sacó sus herramientas. Trabajaba en silencio. No preguntaba dónde estaba nada. Lo encontraba todo por sí mismo. En 15 minutos ya había retirado las cubiertas plásticas de la pared. Entonces, por primera vez desde que entró, me miró. No había ni cansancio ni superioridad en su mirada, solo una atención contenida. ¿Prefiere que el interruptor quede cerca de la ventana o cerca del hervidor de agua? Me quedé pensando un instante. Cerca del hervidor, supongo. Eres el primero que lo pregunta. Asintió, como alguien que ya había escuchado eso antes. Estoy aquí para hacerlo cómodo, no para hacerlo correcto. No supe qué responder. Simplemente me quedé allí, de pie. Antonio volvió por la tarde. Cenamos en silencio. Calenté las mismas verduras. Coloqué el plato frente a él. Sin levantar la vista, masculló. Lo ha hecho bien el chico. Se nota que tiene manos para esto. Asentí. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente asentí, como ambos habíamos aprendido a hacer hace tiempo. Y solo cuando quedé sola en la cocina, apagando la luz, con el nuevo interruptor, reparé por primera vez en un detalle. Hacía clic suavemente, sin sonido, como algo hecho con respeto al silencio. Al día siguiente, me desperté temprano. El sueño había sido irregular, como una manta vieja. Te giras hacia un lado buscando calor y descubres otro al descubierto.
En la cocina había silencio. Antonio seguía durmiendo, o simplemente tumbado con los ojos cerrados, como llevaba haciendo los últimos meses, sin admitir que ya no lograba conciliar el sueño con la facilidad de antes. Decidí hacer una tarta, sin motivo, solo porque antes era mi forma de existir, no para alguien más, sino para mí misma, de limón, con base crujiente y ligeramente suave por dentro. La había horneado durante unos 10 años consecutivos para los cumpleaños de Antonio y otras veces más, cuando me sentía triste, pero buscaba un poco de calor. Él entró a la cocina cuando la tarta todavía se enfriaba en la rejilla. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó con un asentimiento, sin esperar respuesta. Tomó un trozo, se lo llevó a la boca y lo masticó en silencio. No dijo qué rico ni gracias. Ni siquiera me miró. Simplemente terminó y salió. Me quedé mirando las migajas que habían quedado en el plato. Recordé cómo antes siempre pedía más ralladura de limón, y ahora era simplemente una tarta. Comida, nada más. Alrededor de las 11 sonó de nuevo el timbre. Era Gael. Me había olvidado que tenía que terminar algo más en la instalación eléctrica sobre la estantería, justo donde tengo mi vieja cafetera. Buenos días. Seré rápido. 30 minutos, quizás algo más. No molestaré. Está bien, adelante. Otra vez colocó la chaqueta junto a la puerta. Abrió la misma caja de herramientas. Me serví un café. Luego eché un vistazo a la mesa. Tenemos tarta. ¿Quieres? No como dulces, dijo, pensativo. Aunque hoy haré una excepción. Corté un trozo. Lo puse en un plato pequeño. Lo tomó con las manos, sin tenedor, como si estuviera en casa. Comía despacio, pero no por cortesía, sino como saboreando algo olvidado hacía tiempo. Hacía mucho que no probaba algo casero, dijo en voz baja, y con este olor no sabía qué responder, así que simplemente me senté enfrente. Permanecimos en silencio. De repente, sentí que no necesitaba inventar conversación ni justificar nada, como me sucedía habitualmente con Antonio. Luego, él se levantó y comenzó a atornillar el nuevo soporte para los cables. Se movía con seguridad, precisión. Tenía 20 años, pero no mostraba aquella ligereza exagerada que suelen tener los chicos de su edad. Había en él algo contenido, como si ya hubiera estado en algún sitio y hubiese visto algo más. Salí a la terraza, dejando la puerta entreabierta. Desde la habitación llegaba el clic del destornillador. El aroma de la tarta todavía flotaba en el aire. Cuando terminó, se acercó a la puerta de la terraza. Ya está listo. Ha quedado bien. Puedo mostrárselo si quiere. Asentí. Fuimos a la cocina. Señaló el nuevo elemento. Ahora está más seguro y más bonito. Observé ese pequeño cambio y sentí, de un modo extraño, que formaba parte de algo mayor, algo que no había comenzado con la instalación eléctrica, sino con el silencio entre nosotros en casa, y con el hecho de que él era el único que había terminado la tarta, como si entendiera realmente su sabor. Se fue, dejando atrás una sensación de limpieza, y no solo física. Dejé la puerta ligeramente entreabierta, deseando que el aire que él había dejado no desapareciera tan pronto. Por la noche Antonio preguntó, ¿lo ha hecho todo? Sí. Quizás lo llamemos también para el baño. Eso también está fatal. Permanecí en silencio. Él no levantó la vista, simplemente sorbía la sopa. A la mañana siguiente, Antonio ya estaba en el trabajo, dejándome una nota breve. Recuérdale al chico que revise el automático del cuadro eléctrico. Ayer lo olvidó. Y pregúntale por el dormitorio. Si es posible, mejor hacer una línea independiente para el calefactor. Repasé la pequeña lista que Gael había dejado después de su última visita. Lámpara sobre el estante. Hecho. Cuadro eléctrico.
pendiente revisar. Dormitorio, nuevo enchufe junto a la ventana, a deseo del cliente. Eso de a deseo del cliente me hizo sonreír. Realmente, había mencionado que sería cómodo tener un enchufe cerca de la cama para cargar el móvil o poner a veces el hervidor de agua cuando enfermaba, pero jamás pensé que alguien lo tomaría en serio. Después de la tarta y aquella conversación en la cocina, Gael ya no era un completo desconocido. Aún así, me sentí ligeramente inquieta cuando apareció exactamente a las 11, como había prometido. «Buenos días», dijo sencillamente. «Primero reviso el automático, luego el dormitorio, si no le importa». Claro, Antonio dijo que ya lo habían hablado. Lo hablamos. También preguntó cuánto saldría el trabajo. Le dije que al terminar. ¿Todavía no está cansada de mí? No, respondí, consciente de lo extraño que habría sido decir lo contrario. Solo que no estoy acostumbrada a que alguien termine algo sin que se lo recuerden. Sonrió ligeramente, no por cortesía, más bien por comprensión. No me gusta dejar cosas a medias, sobre todo cuando se pueden hacer un poco mejor que lo que pidieron. Mientras él revisaba el cuadro eléctrico en el pasillo, recordé la caja del altillo. Antonio me había pedido buscar su chaqueta de invierno para un viaje. Como siempre, en el último momento. Una silla, el pasillo estrecho, la vieja caja de plástico cuya tapa no cerraba bien. Me puse de puntillas, extendí las manos y comprendí que no llegaba. La esquina de la caja golpeó el marco, resbaló. Hice otro intento, apenas manteniendo el equilibrio, y justo en ese momento escuché. «Espere». Me giré. Gael estaba en la puerta, con aquella misma expresión tranquila. No corrió hacia mí, ni gritó, ni intentó tomarme del brazo. Solo dijo, «Déjeme a mí». «Puedo sola», respondí mecánicamente, por costumbre. «Seguramente, pero ya estoy aquí». Bajé de la silla, no porque no pudiera hacerlo, sino porque sus palabras resultaron oportunas. Sin presión, sin condescendencia. Bajó la caja como si no pesara nada y la colocó en el suelo. Luego se agachó, soplando el polvo de la tapa. «En mi casa había una igual, pero azul», dijo, sin mirarme. Siempre estaba sobre la puerta. Pensaba que había tesoros ahí dentro, pero eran las botas de invierno de mi padre, demasiado grandes, como todo lo que dejó. No supe qué responder. Simplemente me agaché frente a él y abrí la caja. La chaqueta de Antonio estaba arriba. La saqué, la sacudí y la coloqué sobre la cama. Él nunca recuerda dónde está, pero siempre me la pide. Gael asintió. Quizá para él es una forma de saber que usted todavía se acuerda. Esas palabras me alcanzaron, porque eran ciertas, pero una verdad incómoda, de esas que no ayudan, sino que permanecen en un rincón observándote en silencio. Él terminó en silencio el enchufe del dormitorio. Solo preguntó, ¿pondrá aquí una lámpara o un cargador? A veces una cosa, a veces otra. Entonces pondré dos. No hace falta. Sí hace falta. No discutí. Cuando terminó, guardó sus herramientas. Recogió nuevamente su chaqueta junto a la puerta. Antes de salir, dijo, «Mañana pasaré otra vez. Ya encargué el adaptador que prometí. Podría dejarlo en el buzón, pero mejor entregarlo en mano. ¿Puedo?» «Pase». No lo miré salir. Solo cerré la puerta y permanecí en el dormitorio. Los enchufes nuevos casi no se notaban, pero todo en la habitación parecía haberse movido ligeramente. No eran los objetos, eran las sensaciones. Al día siguiente, Gael trajo el adaptador. Una cosita pequeña, algo insignificante, fácil de olvidar. Pero no lo olvidó. Llegó, tocó brevemente la puerta, sosteniendo una pequeña bolsa en la mano, como si fuera algo importante. «Pase. ¿No viene desde lejos? ¿Un café?»
si no molesto. Number, parece que usted es el único que no molesta últimamente. Puse agua en la tetera, saqué 2 tazas. Ya no quedaba tarta. Solo había algunas galletas caseras, frágiles, secas, pero con ellas en la boca no se puede permanecer en silencio. Dan ganas de decir algo sencillo. Nos sentamos en la cocina, como el día anterior, sin prisas ni expectativas. Él dejó su chaqueta y se sentó más cerca del radiador. No suelo sentarme así con nadie, simplemente estar, sin hablar del trabajo o preguntar qué hay de nuevo. Yo tampoco, respondí. A veces parece que tras muchos años hay más comunicación, pero menos capacidad para decir algo verdadero. Él asintió sin preguntar de quién hablaba, y eso también era respeto. Pero aquí no es incómodo estar en silencio, añadió tras una pausa. Lo miré, no con deseo, no comparando. Simplemente lo miré y por primera vez sentí que lo reconocía. En él me reconocía a mí misma, a los 20, a los 30, incluso ahora. Aquella parte de mí que aún siente algo. Gael no se quedó más tiempo del necesario. Se marchó tranquilamente, dejando tras él un leve aroma a aire frío y algo de madera. Antonio regresó tarde. Tiró las llaves en el cuenco junto a la puerta y colgó la chaqueta torpemente en la percha que hacía tiempo estaba agrietada. ¿Pasó por aquí hoy?, preguntó casualmente, mientras se quitaba los zapatos. Sí, trajo el adaptador y tomó un café. Buen chico. Ya lo decía yo, un tipo normal. Habrá que llamarlo para el baño. Hay una tubería que me da más miedo que las noticias. Lo observé. Él sonreía para sí mismo, con esa expresión conocida que no significa nada, ni burla ni sinceridad, solo un gesto convertido en hábito. Antonio, empecé, pero no terminé. ¿Qué? Nada. Observé cómo servía agua. Arrojaba a la taza una bolsita de té sin quitar la etiqueta. Todo automáticamente. Y probablemente así debía ser después de 20 años juntos. Pero finalmente, en mí maduró una idea. No todo lo automático merece continuar. Él bebía el té, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono, y yo recordaba cómo Gael había dicho hoy: aquí no es incómodo estar en silencio. La diferencia entre ambos silencios se había vuelto tan evidente que ya resultaba imposible no notarla. Por la mañana, en el portal, había un ruido inesperado. Alguien del piso de arriba arrastraba cajas. Me asomé, pensando que quizá aquella pareja del segundo volvía a mudarse. Era ya la segunda vez en un año. En el pasillo estaba Gael, con ropa de trabajo y una cinta métrica en la mano. Me miró desde abajo, sin sorprenderse. Buenos días. Resulta que otro apartamento aquí también necesita ayuda. No la veía a usted. Pensé que había salido. ¿En mi propio edificio? Me extrañé. Sí, en el 4.º piso. A veces tomo estos encargos pequeños en el barrio. Su portal ahora figura como un sitio conocido. Es cómodo. Sonreí. Realmente era cómodo. Y quizás algo más que cómodo. ¿Trabaja sin días libres? A veces, cuando quiero mantenerme ocupado. Él guardó silencio. Yo también. Permanecer así en las escaleras, mirándonos el uno al otro, parecía extraño, pero no incómodo. ¿Tiene prisa hoy?, preguntó él. La vi ayer en el parque, leyendo. Estuvo sentada allí un buen rato. Me resulta más fácil ahí. Nadie pregunta ¿por qué callas? ¿O qué te pasa? Exactamente. ¿Tiene más libros con ese tipo de silencio? Asentí. Puedo traerle uno, si espera. Tengo media hora mientras se mezcla la solución ahí arriba. El ascensor no funciona. Decidí descansar en las escaleras. Entré al apartamento y tomé del estante uno de aquellos libros que releía en otoño. La mujer de blanco. Una edición vieja con las páginas algo amarillentas. Cuando salí,
Él seguía sentado en las escaleras, apoyando la cabeza en la pared con los ojos cerrados. Esto no es el mar, pero quita el ruido de la cabeza. Le extendí el libro. Este es distinto, pero hay gente que no dice más de lo necesario. Como usted, como nosotros dos, justo ahora. Tomó el libro y miró la portada. Gracias. ¿Se ha dado cuenta de que nunca hemos hablado del clima? Y esa es la mejor señal en una conversación. Gael se levantó. Volveré para devolverlo, con una opinión verdadera, no una educada. Otra cosa no espero. Él subió las escaleras. Yo me quedé allí, sujetando la barandilla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi silencio le había encajado bien a alguien. Al día siguiente, al regresar del mercado, encontré un libro en mi buzón. El mío, La mujer de blanco, envuelto cuidadosamente en una servilleta fina de papel, como un envoltorio improvisado. Lo reconocí inmediatamente, no solo por la portada, sino por el marcapáginas. Lo había dejado dentro por accidente. Un trozo de calendario con publicidad de fertilizantes para plantas. Dentro había una nota escrita a mano. No como una carta, solo un párrafo sin ningún saludo. Ahí todos guardan silencio por distintas razones. Algunos, para no traicionarse. Otros, porque no saben hacerlo de otro modo. Pero también están los que callan, porque ya no necesitan demostrar nada. Creo que usted pertenece a estos últimos. Debajo del texto había un dibujo hecho a lápiz. No era una escena completa, solo el boceto. Una silueta de mujer en una terraza, sosteniendo un libro, con el rostro ligeramente girado hacia un lado, aunque se podía percibir que sonreía. No a alguien, solo para sí misma. Me senté en el banco más cercano y apreté el libro contra mi pecho. Recordé cómo él había dicho: volveré con una opinión verdadera, no educada. Y aquello realmente no era educado, era preciso. Unos minutos después, Gael apareció en el patio. No mostró sorpresa al verme, ni fingió casualidad. ¿Ya lo ha leído? Apenas he empezado, pero su opinión ya forma parte del libro. Se sentó en el extremo del banco, ligeramente girado, para no parecer intrusivo. ¿Sabe que la mayoría de la gente lee no lo que quiere, sino lo que menciona Internet? ¿Y usted? Yo leo lo que me dan las personas que no intentan impresionar a nadie. Personas como usted. Lo observé. En su voz no había falsedad, tampoco insinuaciones, solo una observación sincera. ¿Y no le da miedo que alguien le entregue algo demasiado personal? Number Me da miedo que ya nadie quiera entregarme nada. Nos quedamos sentados unos minutos más. Él miró hacia arriba, hacia mis ventanas. ¿Algo ha cambiado en su terraza? ¿Podó la albahaca? Sí, a veces hay que renovar las cosas. De otro modo, crecen sin dirección ni propósito. Lo logró. Parece que ahora también le resulta más fácil respirar. ¿Cómo lo sabe? Porque ya no sostiene el libro como si fuera lo único que le quedase. Sonreí. No me había dado cuenta hasta que él lo mencionó. Se levantó. Debo irme. Pero, si tiene algo más para leer, déjemelo. O avíseme. O Number igual, encontraré la manera de enterarme. Bien, pero la próxima vez le daré algo más complejo. No temo a la profundidad, solo a la falsedad. Se fue sin más, con sencillez. Yo permanecí sentada en el banco, y lo que quedó en mi mente no fue el libro ni el dibujo, sino la mirada que él tenía cuando dijo: más fácil respirar. Porque al parecer, realmente era así. Antonio se había ido a una reunión de antiguos alumnos. Estuvo preparándose toda la semana, escogiendo camisas y repitiendo frases sobre gente que no había visto en 20 años. Y lo importante que era no perder el contacto. Sus contactos no se perdían, solo las conversaciones entre nosotros. No me esperes, volveré en 2 días, dijo en la puerta.
Quizá me quede en casa de Jorge si se alarga. Asentí. Él ni siquiera miró. Yo tampoco tuve nada que agregar. Todavía había luz. En la terraza olía a tierra mojada. Había regado las flores un poco antes de lo habitual. El viento movía ligeramente la cortina hacia adentro, como recordándome que la habitación respiraba. Me senté en el rincón con una manta sobre las rodillas y una taza de infusión de hierbas con manzanilla y menta. La menta no era la mía, sino de la tienda. La que planté nunca creció bien. No leía, tampoco miraba el teléfono. Simplemente estaba allí. De repente vi pasar a Gael. Caminaba frente al edificio, con una mochila apenas colgada del hombro, mirando ligeramente hacia arriba. No pasaba de casualidad. Caminaba como si supiera que yo estaba en la terraza, aunque no hacía nada para enfatizarlo. No saludaba con la mano, ni llamaba mi atención. Simplemente pasó, disminuyendo apenas la velocidad. Me incliné ligeramente sobre la barandilla. ¿Siempre aparece en el momento indicado? Él levantó la vista y sonrió. Es usted quien siempre está en el lugar adecuado. Yo solo estoy de paso. ¿Y cómo es hoy su camino? No el peor. Su cocina ha sido lo mejor que he visto en toda la semana. Eso significa que fue una semana bastante modesta. Quizá, pero en su casa siempre hay algo vivo. Lo miré sin defensas, sin invitaciones. Solo eso, sin nada más. ¿Estará mucho tiempo en este edificio? Mañana termino lo último. Sobre las 11 estaré por aquí. Luego, probablemente, no haya más excusas. ¿Acaso se necesita una excusa? Él se detuvo, serio. Number, si quiero volver, encontraré cómo hacerlo. O simplemente vendré. No respondí. Solo lo observé alejarse. Él no se giró. Justo por eso, sabía que yo seguía mirando. Cuando regresé a la cocina, la infusión en la taza todavía estaba tibia. Me senté en la mesa, y en mi mente apareció una frase que hacía tiempo no escuchaba. Aún estoy viva. No porque alguien lo dijera, sino porque alguien simplemente lo había notado. Él llegó por la tarde. Abrí antes de que tocara la puerta, observando por la mirilla, porque sabía que no llegaría tarde. ¿Ya vienes sin lista? Le pregunté, invitándolo a entrar. Sin lista, solo con una llave inglesa, y con la intención de no dejar rastros húmedos. Antonio siempre decía que esa tubería del baño había sobrevivido varios gobiernos, pero nunca hizo nada. Ahora lo hago yo, oficialmente, por última vez. Pasó, dejó las herramientas junto al taburete y se arremangó despacio. No tenía prisa. Había en sus movimientos una delicadeza, no profesional, sino humana. El baño era viejo. Junto al mezclador, una mancha de óxido que no se iba con ningún producto. Azulejos agrietados, el grifo algo flojo. Todo está vivo, dijo, tocando con la llave una tuerca. Pero cansado, igual que la gente. ¿Puedes devolverle la frescura? Number, pero puedo asegurarme de que ya no gotee más. Me senté en el borde de la bañera, apoyando la espalda contra la pared fría. Había una tranquilidad inesperada. En el aire flotaba olor a metal, humedad y un leve aroma a menta de mi champú. ¿Siempre entras con tanta facilidad en baños ajenos? Solo cuando me invitan. Incluso si suena a Antonio lleva tiempo pensando en hacerlo. Él realmente llevaba tiempo pensándolo. ¿Y usted? ¿Yo? Lo miré. Yo esperaba que alguien entrara, en vez de quedarse al otro lado de la puerta dando consejos. Gael no respondió. Solo cambió la junta, verificó las conexiones y luego se secó las manos en la toalla que colgaba del radiador. Una toalla ajena, azul, la de Antonio. Listo. ¿Ya está? Para mí, eso ya es más que suficiente. Asentí. Salimos del baño. En el pasillo había una luz tenue,
Él se agachó para recoger las herramientas. Me detuve junto a la mesa. ¿Te quedas a tomar otro té? No como técnico, supongo. Solo como alguien que acaba de salvar un grifo. Él sonrió y se quedó. Nos quedamos allí, uno junto al otro. No como cliente y técnico, ni siquiera como conocidos. Tampoco como quienes esperan que algo suceda. Solo como dos personas que por fin se permitían dejar de protegerse. Cuando se acabó el té, ninguno de los dos se movió. Las tazas seguían en la mesa. Las cucharillas reposaban a un lado, ya secas. La radio hacía tiempo que se había apagado, y nadie hizo el gesto de encenderla de nuevo. Estábamos sentados en el banco de la cocina, tocándonos ligeramente con los hombros, no por necesidad ni por cansancio, simplemente porque así era más cómodo. Gael observaba sus manos. Aún había una pequeña herida, apenas cicatrizada. No estoy acostumbrado a quedarme así en silencio con alguien. Siempre pensé que el silencio era la antesala de algo más. Una conversación, una acción, una pausa previa a la huida. ¿Y ahora? Ahora siento que este silencio ya es algo en sí mismo, y es suficiente. Asentí, porque sentía lo mismo. Alargué la mano hacia mi taza. Él hizo lo mismo, justo al mismo tiempo. Nuestros dedos se encontraron sobre el asa. Esta vez, ninguno retiró la mano. Al contrario, el roce se prolongó más tiempo del que requería la comodidad. «Estás temblando», susurró él. «No es miedo». «Lo sé». Nos quedamos sentados así, muy cerca. Incluso la respiración se acompasó naturalmente, como si el cuerpo hubiera encontrado por sí mismo un ritmo junto al otro. Pensé, no somos amantes, ni siquiera amigos. Pero en ese instante éramos algo más allá de cualquier definición habitual. Éramos un silencio que no deseaba marcharse. «¿Quieres que me quede un rato más?», preguntó él. No como técnico, ni como alguien que espera algo, solo como alguien que está aquí. No respondió, pero se quedó. Nos sentamos con las manos una sobre otra, como dos ancianos que ya no necesitan explicarse qué significa ese gesto, porque todos los demás significados ya habían caducado. Ni la noche interfirió, ni la falta de palabras, ni la idea de Antonio desplazó la presencia de Gael. No era un impulso, ni un comienzo, ni un final. Era simplemente un momento en el que, por primera vez, no deseábamos estar en otro lugar. Nos quedamos en la cocina hasta que oscureció por completo. No encendí la luz. Dejé que las sombras se acomodaran solas en los rincones. «No sé qué es esto», dije, «y no hace falta saberlo. No sé a dónde lleva. Eso tampoco es necesario». Nos mirábamos el uno al otro, sin ansiedad, sin expectativas, como se miran dos personas que ya no pueden inventarse nada más sobre el otro. Él se inclinó lentamente, no con seguridad, no con precaución, solo con precisión. No aparté la mirada, no hice un gesto hacia adelante, pero tampoco retrocedí. El beso fue breve, no intenso, no profundo. Más bien fue como un símbolo, como una respuesta silenciosa a una pregunta que no llegó a formularse. Un te veo, sin un suspiro nervioso, solo labios tocándose brevemente, deteniéndose, sin ir más lejos. Luego simplemente permanecimos sentados en el suelo, apoyados con la espalda contra la pared, en silencio. Pero ya no porque faltaran palabras, sino porque las palabras ahora sobraban. Una luz de coche pasó fugazmente por la ventana de la cocina. Todo estaba oscuro. Gael habló. «Podría quedarme, pero no lo haré. No hoy. Está bien. Es importante que esto no se convierta en lo que pasó después del té. Lo sé. Esto solo es ahora». No lo acompañé a la puerta. Me quedé sentada en la cocina oscura, con las tazas aún sobre la mesa. Me toqué los labios con los dedos, no como un recuerdo,
sino como una confirmación. Realmente ocurrió, y nadie pedía nada más. Un beso donde no había principio, solo presencia. Finalmente desapareció, sin una palabra, sin una llamada, sin ninguna visita casual en la escalera. Ni siquiera lo vi más en el parque. No conté los días, pero aquellas mañanas en las que dejé de esperar que sonara el timbre, se convirtieron en algo distinto. No vacías, simplemente claras. Como una habitación después de la visita de alguien, todavía queda calor, pero las cosas ya volvieron a su sitio. Antonio volvió cansado, pero satisfecho. ¿Todo bien?, preguntó, de pie en la puerta de la cocina. Sí, todo está en su sitio. Nos hablábamos con cuidado, como si las palabras pudiesen derramar algo, pero no se derramó nada, y no se dijo nada que pudiera causar dolor. Él se sentó a leer, como siempre, con sus viejas gafas y las arrugas profundas alrededor de los ojos. Yo salí a la terraza. Todo seguía como antes. La albahaca podada, el mantel del rincón doblado por el viento. Miré hacia abajo, sin esperar nada, solo contemplando. Sonreí, aunque no significaba nada concreto. Pero sabía que él había estado allí, y había dejado algo en mí. No era una historia, ni una novela, ni un nuevo amor. Había sido un periodo de tiempo en el que volví a respirar, y a darme cuenta de que respiraba. No porque él me hubiera salvado, sino porque no me impidió recordarme a mí misma. Por la noche preparé té y dejé la puerta de la terraza entreabierta, sin esperar nada. Solo no quise cerrarla. Ahora, con eso bastaba, porque ya no era la que espera. Me había convertido en la que simplemente existe.